Entonces, el presidente López Obrador, cuando empieza su gobierno y empieza a avanzar, no solamente crea un Estado verdaderamente apropiado en las cuestiones o en las cifras o en las mediciones macroeconómicas, en donde la oligarquía dice, incluso me conviene que haya un estado de cierta estabilidad en el país. A ellos les conviene muchísimo. Recordemos que además ellos también vienen de procesos muy agitados, ¿no? En el neoliberalismo, de devaluaciones, de inflación, de muchas cosas. Entonces, en cierta forma, si se dedican a hacer negocios limpios y se dedican a hacer negocios legales, la estabilidad macroeconómica les conviene. Contrario a lo que ha pasado en el neoliberalismo, salinismo neoliberal, que ellos mismos han creado las crisis a propósito en México como parte de su plan y su estrategia para beneficiarse, porque, a ver, ha habido muchas crisis en este país, devaluaciones, crisis económica, todo lo que usted quiera y mande. Y mientras nos hundíamos en la pobreza, se hundían 60 millones de personas en la pobreza, ellos tuvieron la etapa más vigorosa en cuestión de ganancia. Se creó la oligarquía mexicana, son multimillonarios que aparecen en las listas de los más millonarios del mundo. Pero bueno, ahora con la disciplina fiscal, con el combate a la corrupción, se logra una estabilidad macroeconómica. Pero cuando empieza a ver en los gobiernos un terremoto, una sacudida de las estructuras sociales, y no viene de arriba, porque ellos decían que arriba salpicaba hacia abajo y nunca nos salpicaba. Y cuando viene, se cambia la ecuación, se cambia la fórmula y empieza a haber una sacudida, un terremoto de las estructuras sociales de abajo hacia arriba. Ahí es en donde ellos empiezan a temblar. Es muy lógico por qué empiezan a temblar. Cuando las estructuras abajo tiemblan, los de arriba pueden caer. Esa es la mentalidad que ellos tienen. Obviamente no es la mentalidad de López Obrador, porque no es una persona que quiera una venganza de que se caigan los de arriba como venganza hacia los de abajo. Nunca ha sido el objetivo de Andrés Manuel López Obrador. Nunca ha sido en sus proyectos en los momentos del 2006, de 2012, de 2018. Nunca ha sido así. Pero ellos sí piensan esto. Piensan que si hay un terremoto en las estructuras, en la base de la pirámide, eso provocaría que ellos se cayeran. Y eso es lo que no le perdonan a López Obrador. Hay buenas cifras macroeconómicas, hay estabilidad del peso como nunca. La inflación ahí va rebotando, pero va bien. No se ha salido de control y está dentro de los márgenes que, digamos, todavía son bastante buenos en comparación incluso con otras naciones latinoamericanas. Tenemos una fuerte moneda, tenemos un récord también de reservas en dólares, una cosa impresionante, ¿no? Se rompió hace unas semanas un récord en tener ahí nuestro guardadito de dinero, ¿no? En dólares está perfectamente bien. Toda la cuestión macro es una cuestión que asombra a propios y extraños. El problema para ellos viene cuando empiezan a ver que las cosas en la desigualdad empiezan a cambiar y los datos y las cifras en cuestión de la pobreza empiezan a cambiar. Y eso les causa un pavor impresionante, porque quiere decir que la transformación del país está creando una patria nueva a partir de la base de toda sociedad, a partir de los de hasta abajo. Es como si vieran en sus narices la revolución con la única diferencia y gran diferencia de que es una revolución totalmente pacífica, en donde no se están levantando los obreros, ni los campesinos, ni nadie para derrocar a las oligarquías o para destruir a los de arriba. Pero eso incluso les causa un poco más de pavor, porque a lo mejor teniendo una reacción revolucionaria armada desde abajo, tiene la posibilidad de ir reprimiendo y de ir apagando esas explosiones revolucionarias. Pero en el caso de algo como lo que está pasando en México, que no tiene un paradigma, que no tiene un símil en otros países del mundo, no saben cómo tienen que actuar ante esto.
pero lo que están viendo es, le tienen tanto pavor como si se estuviese levantando los de abajo en armas. Ese es el mismo pavor. Para que ustedes más o menos se den cuenta de en qué situación se encuentra ahorita ese régimen derrotado en 2018. Empiezan a ver que se está fundando una patria nueva. Porque no es lo mismo, y lo he dicho en muchos monólogos, hacer un buen gobierno, y puede haber muchos buenos gobiernos, pero no es lo mismo a un gobierno que transforma desde las bases y empieza a fundar desde abajo una patria nueva. ¿Por qué le tienen tanto pavor? Porque todos los cambios positivos o medianamente buenos que ha habido en el país a lo largo de su historia, que han sido pocos, pero todos han sido cosméticos. Nunca se ha alterado las cifras de que ellos son muy, muy ricos y que muchos son muy, muy, muy jodidos, la mayoría. Nunca había habido ni siquiera de manera pálida y tibia una posibilidad de que se invirtiera esa balanza. Y ahora sí lo están viendo. Ahora están viendo que se está fundando una patria desde abajo, y el gran problema de ellos es que al fundarse una patria desde abajo con los pobres, con los más necesitados, en algún momento todas las estructuras de poder político, económico, mediático se van a tener que revolucionar y van a tener que cambiar de alguna manera, quieran o no quieran. Ese es el gran problema para ellos de lo que está pasando en el país, y lo empiezan a detectar cuando se dan cuenta de lo rápido que empiezan a ver indicadores, sus propios indicadores neoliberales, que hay que formar otros. Hay que calcular de una forma distinta el Producto Interno Bruto. Hay que cambiar esa forma incluso de medición, de estabilidad, de riqueza, de prosperidad, de crecimiento económico. Pero dentro de sus propias reglas, con sus propios indicadores, empieza a ver aceleradamente un terremoto de estructuras y de indicadores que empiezan a detectar que si esto sigue avanzando, como se está fundando una patria nueva, no solamente se está transformando, sino se está fundando una patria totalmente distinta, pero ahora no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Entonces, los que van a poner las condiciones son los de abajo, porque son los que están fundando y los que están construyendo hacia arriba. En algún momento les va a tocar irremediablemente. Si el proceso de transformación, queridas resentidas y resentidos, continúa como está llevándose a cabo, en algún momento todo lo que ellos piensan y todo lo que ellos han saboreado durante tanto tiempo, que ya ha sido ahora cambiado, zarandeado, va a tener que cambiar estructuralmente, quieran o no quieran. Y ese es el pavor más grande que pueden tener. Incluso no es lo mismo decir se está transformando algo a decir se está fundando una patria completamente nueva desde abajo. ¿Cuánto tiempo va a llevar? No lo sé. Lo que les puedo decir es que en 5 años poner las bases para la fundación de una patria nueva, híjole, eso es inédito y es histórico. Tendríamos que tener varios Andrés Manuel en los siguientes sexenios con la misma contundencia, con la misma radicalización, con la misma profundidad de transformación, con la misma vocación de servicio, con el mismo amor al pueblo, para empezar a cambiar las estructuras de manera rápida y empezar a fundar. Una cosa es que saques la porquería, el cascajo y la porquería de lo que es las ruinas del régimen antiguo que siguen estando ahí. Una cosa es quitarlas y otra cosa es quitarlas y fundar nuevas bases, edificar nuevas bases que te permitan fundar una patria nueva. La verdad es que el plan de López Obrador siempre fue ese: el fundar una patria nueva, con condiciones nuevas. Y tuvo que medir el tiempo de cuándo necesitaba acelerar, cuándo tenía que frenar, cuándo tenía que parecer que perdía, aunque incluso perdiendo siempre ha ganado,
pero cuándo tenía que ceder y cuándo tenía que apretar. El presidente calculó de manera magistral la administración de la fundación de una patria nueva. Los resultados son impresionantes. Estamos hablando que en los últimos días el presidente López Obrador ha empezado a inaugurar diferentes cosas, obras importantísimas. No solamente el Tren Maya, aunque el Tren Maya es importantísimo, es posiblemente una de las obras, la obra insignia del sexenio, pero no significa que es la más importante, porque la realidad es que la más importante obra de López Obrador es la unión, es la combinación de todas las obras. ¿Me explico? Por sí solo el Tren Maya es muy importante, es titánico. Es una obra magistral, inédita, única en el mundo, pero por sí sola no logra la contundencia de todo lo que se ha hecho en este gobierno. Son muchas otras cosas que van en conjunto, que van unidas. Por ejemplo, lo que se ha hecho en materia hidráulica en el sexenio ha sido algo de lo que todavía no sabemos en su plenitud y no estamos enterados, porque hay un cerco informativo, porque hay una forma de completamente bloquear todo lo que se está haciendo desde el gobierno. También hay diferentes obras de construcción en las aduanas, acueductos para agua, el tren del Istmo, que es importantísimo, lo del Istmo es importantísimo, Mexicana de Aviación, la etapa de los acueductos que yo había dicho, la superfarmacia, la megafarmacia, la segunda parte del Tren Maya. Todo lo que se ha venido, bueno, y lo que se ha sumado, que se ha inaugurado en los anteriores años. Pero a ver, les voy a dar unas cifras, ¿no? Que tendrían que confirmar lo que estamos nosotros hablando y de lo que estamos hablando aquí. Una de las cosas que a mí me parece más importante